Buenas noches a todos y a todas los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Funciones y roles del órgano de control institucional del Sistema Nacional de Control. La presente actividad académica tratará sobre las funciones que realiza un órgano de control institucional como unidad integrante del Sistema Nacional de Control, aquellas que permiten su desarrollo operativo y legal, determinando que la ejecución de los servicios de control programados y no programados se encuentren directamente orientados al control del gasto público y de la lucha contra la corrupción. Dicha actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule. Antes de dar inicio a esta actividad, les explicaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex. Estas se resolverán al finalizar la exposición. A continuación, iniciamos la conferencia Funciones y roles del órgano de control institucional del Sistema Nacional de Control, a cargo de Cristian Ampuero González. La reseña del profesor. Él es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de San Agustín, con estudios concluidos en el doctorado en Administración de la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Administración por la Universidad Andina del Cusco, máster de Gerencia Pública en EUSIM Business School de España, estudios concluidos en la maestría en Gestión Empresarial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Dirección Pública por la Universidad San Martín de Porres. Estudios de especialización en Gobernabilidad e Innovación Pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Formación de docentes en la Escuela Nacional de Control. Desarrollo de habilidades directivas y liderazgo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ética y transparencia en la gestión pública en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gestión de proyectos de inversión pública en la Escuela Nacional de Control y gerencia en la administración pública en la Universidad ESAM, así como participación en el Seminario Internacional de Ingresos Subnacionales en la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores en San José de Costa Rica. Cursos diversos en la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF, Instituto Cerce de Ello, Correa de Brasil. Fundar de Argentina, Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad del Litoral de Argentina, Corporación Andina de Fomento, Fundación CEDET del Gobierno de España, Autoridad Nacional del Servicio Civil, Universidad Privada del Norte y Escuela Nacional de Control. Docente en la Escuela Nacional de Control a través de la maestría en Control Gubernamental, segunda especialidad profesional y cursos regulares en Control Gubernamental, así también en pregrado de la Universidad Privada del Norte, con más de 20 años de experiencia en Contraloría General de la República, en diferentes cargos gerenciales como gerente de Coordinación Regional del Centro, del Sur y Lima, gerente de Control Regional Cusco y jefaturas de órgano de control institucional en las regiones Ayacucho, Junín, La Libertad, Arequipa y en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Huarma, y actualmente como especialista séptimo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Por favor, puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes. Sin embargo, quiero empezar esta reunión pidiéndoles una pequeña reflexión, ¿no? Por este fallecimiento del señor Edgar Alarcón Tejada. Fue nuestro contralor, compañero de trabajo, muchos años. Eso nos hace ver la fragilidad de la vida y de lo que importante que es entender el trabajo que nosotros realizamos. Para nosotros hablar de lo que es el órgano de control dentro de el Sistema Nacional de Control, tenemos que entender primero qué es el Sistema Nacional de Control, ¿no? ¿De dónde parte? ¿Se ven las diapositivas, por favor, Miguel? Sí, profesor, se ven. Entonces, en esta hora vamos a desarrollar 5 temas. Vamos a hablar del control gubernamental, vamos a hablar del Sistema Nacional de Control, de la Contraloría General, de nuestro OSI y las funciones y los roles que ésta tiene que desarrollar en el ejercicio de sus labores. El control gubernamental tenemos que entenderlo como todas aquellas actividades relacionadas a supervisar, vigilar, verificar los resultados de la gestión pública, en atención a sus grados de eficiencia, eficacia, transparencia, economía, eh, uso adecuado, ¿no? Legalidad del uso de los recursos y bienes del Estado. Y esto de la mano de los lineamientos, políticas, leyes, normas, planes de acción, porque lo que se busca a su vez es realizar un valor agregado, coadyuvar a que la gestión pública sea mejor. En la medida que nosotros podemos colaborar a que la gestión pública logre sus objetivos, vamos a cubrir nuestro primer deber. Nuestro primer deber es con el ciudadano, ¿no? Nosotros queremos verlo desde un punto de vista social. Nosotros nos debemos al ciudadano, que también somos nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros estamos en una relación con el Estado porque el Estado nos da bienes, nos da servicios y nosotros pagamos impuestos por ellos. Entonces, hay una relación directa, hay una relación que nos permite ver que la búsqueda del Estado es mejorar la calidad de vida del ciudadano a través de una serie de lineamientos, políticas públicas, ¿no? Orientadas a atender esos desfases que podrían existir. Básicamente, que existen. Entonces, hay que entender entonces que el control es una herramienta dentro de ese gran sistema. Vamos a ir avanzando un poco más y vamos a ir aterrizando en ese sistema. Pero tenemos que entender que son esas actividades orientadas a supervisar, a vigilar, a ver que los recursos del Estado se utilicen adecuadamente. Y a través de la ley 30742 nosotros ya tenemos una función adicional que siempre se realizaba, pero que no se había plasmado en blanco y negro, que es luchar contra la corrupción e identificar la inconducta funcional. La inconducta funcional está orientada a las labores que realizan los funcionarios y servidores públicos. Entonces, vamos a entender que el control gubernamental como tal, esas actividades se hacen desde el punto de vista del control interno y del control externo. ¿Qué quiere decir? Que cada entidad pública, sea cualquiera su régimen laboral, sea cualquiera su actividad, porque también tenemos empresas del Estado, ¿no? Que están reguladas por el FONAFE, eh, tienen que cumplir actividades, tienen que cumplir un reglamento, tienen que cumplir con las funciones para poder lograr su finalidad pública. Ejemplo, un municipio tiene como finalidad pública mejorar la calidad de vida del ciudadano a través de servicios como el recojo de basura, el serenazgo o seguridad ciudadana, como el poder atender con una serie de servicios de salud, de educación,
de promoción de la pequeña empresa, de promoción o de cuidado de la gente más vulnerable. Entonces tiene que cumplir una serie de actividades. Pero para cumplir esas actividades, el Estado les va a dar un presupuesto. El Estado les va a dar bienes que van a ser de su administración. Cuando hablamos de bienes y de servicios, estamos orientando a que hay un uso de un presupuesto público. Ese presupuesto público tiene una serie de regulaciones para precisamente lograr su mejor uso, para lograr que este servicio llegue a las personas que más lo necesitan. Si entendemos que eso es así, cada entidad pública tiene una finalidad. Las Fuerzas Armadas estarán en la protección de todo el país, de todo el territorio. La Policía Nacional, la protección del ciudadano, darle seguridad al ciudadano. Y así vamos a ir viendo la finalidad pública de cada entidad. Pero para poder realizar esas entidades hay lineamientos, ¿no? Alineamientos, queremos mejorar A, B, C o D cosas. Para eso usamos el presupuesto. Entonces, para poderlo usar adecuadamente, para ver si estoy cumpliendo esas metas, para lograr mis objetivos, yo tengo que utilizar un control interno. Tengo que tener acciones para cautelar esos recursos, para poder ver de que la finalidad que yo tengo que cumplir cumpla con los parámetros del presupuesto que me han dado para realizarlo. Algunas personas están indicando que tienen problemas para escuchar o para ver el video, mejor dicho. De repente revisen el ancho de banda que están utilizando, cosa que así puedan seguirnos, ¿no? Algunas personas dicen que escuchan muy bien, que ven el video, otras personas o ven el PPT, nuestras diapositivas, y otras personas dicen que le escuchan intercortadas. De repente puede ser porque están en tránsito o porque la señal no es buena en su lugar de origen. Hay que revisar un poquito y ajustar. Ok, paréntesis cerrado. Entonces esas actividades que hace la propia entidad tienen que ser reguladas. Y a eso le llamamos el control interno. Y me dicen, oiga, pero el OSI también hace actividades de control interno. Sí, las propias de su propia función. Por ejemplo, si sale una comisión y tiene que usar viáticos, la entidad le va a dar viáticos para que realice esta función, y como control interno ellos se van a regular, como también van a ser observados, ¿no? Eso es control interno. ¿Y cuando hablamos de control externo? Hablamos de control externo cuando ya hablamos de esas políticas, normas, métodos, procedimientos que regula la Contraloría General como ente rector del Sistema Nacional de Control para lograr esta supervisión, esta vigilancia, esta verificación de los usos de los recursos del Estado, ¿no? Puede ser de la captación, del propio uso o de la gestión que se utiliza. Ejemplo, si yo deseo ver si la anemia ha bajado en el Perú, no solo es un tema estadístico, tengo que ir a la fuente y la fuente va a ser salud, por ejemplo. A través de sus dependencias, de sus postas médicas, van llevando el control del niño sano se llama, y pueden ir viendo si es que los casos han aumentado o han bajado. Una segunda intervención puede ser a través del sector educación. Y eso ya me va a ir viendo y dando cuenta que si estoy tomando determinadas acciones, determinados lineamientos, esos se están logrando realizar o ejecutar. Para llegar a ello, puedo utilizar un control externo que supone estas actividades que están reguladas y que sirven para establecer una diferente actividades, ¿no? Por eso vamos a ver algunos de los estrategias o modelos de control que se utilizan.
para los momentos de control. Seguimos entonces. Y ahí vamos a hablar de esto. ¿En qué momento se ejecuta el control? ¿No? Hemos hablado interno, respecto de la propia entidad, externo, respecto al Sistema Nacional de Control. Oye, pero control interno previo, simultáneo y posterior, ¿también lo puede hacer la entidad? Sí, la propia entidad puede hacer su propio control interno orientado a estos tres momentos. Un ejemplo claro es cuando yo voy a sacar un proceso de selección para la adquisición de un servicio. Necesito un servicio de vigilancia. El control previo estará orientado a que yo cumpla con todos los requisitos para poder sacar este proceso a concurso. Tengo que tener el presupuesto, tengo que tener el TDR, tengo que tener a qué lugares voy a realizar este servicio, tengo que determinar la forma contractual, etcétera, etcétera. Entonces hay un control previo. Un control simultáneo también sería que yo dentro del proceso mismo recibo, por ejemplo, consultas, ¿no? Y esa atención a las consultas podría ser un control simultáneo porque todo eso se va a unir, se va a condensar, se va a evaluar, se va a determinar como unas nuevas bases corregidas, ¿no? O aclaradas. Y también puedo hacer un control posterior. Yo puedo ver si estoy logrando mis objetivos. Entonces ahí se le indica que la responsabilidad es del titular de la entidad para fomentar de que todo funcione correctamente, de que sea efectiva la evaluación de la gestión, de la rendición de cuentas. Y rendición de cuentas no es sino la forma regulada por la cual yo tengo que eh, expresar cómo he administrado los recursos a mi cargo. Ponía el ejemplo de los viáticos, ¿no? Yo salgo de comisión, estando de comisión, gasto en hospedaje, en alimentación. Esa responsabilidad que yo tengo que hacer, esa rendición de cuentas hace que yo luego devuelva lo que no he usado, justifique con boletas, con facturas adecuadas, debidamente reguladas, para que quede constancia no solo del trabajo que he realizado, sino de los gastos en los que he insumido. Esas actividades también son parte de la entidad. Pero también en ese control hablamos de un sistema de control interno. Y son esa forma en la que primero yo establezco cómo estoy, establezco cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son mis debilidades respecto al control. Por ejemplo, puede ser que en esta rendición de viáticos, sigo con ese mismo ejemplo, yo no hago una verificación de facturas. Miren, anecdótico, aprendimos que a veces hay empresas que giran la factura, es una factura electrónica, por lo tanto nos da mayor confianza. Sin embargo, después la anulan. Y al momento que tú estás haciendo tu rendición, te das cuenta que la factura está bien. Pero al momento que te dan la conformidad, aparece la factura como anulada. Hemos tenido que llamar al proveedor y decirle, señor, ¿qué pasó con su factura? Ah, disculpe, tuve que anularla y te brindan una nueva factura. Ese tipo de situaciones pueden ocurrir, pueden ser comunes, pueden ser comunes. Lo interesante es qué enfoque le vamos dando nosotros para mejorar mis controles internos. Un sistema de control interno entonces también busca una autorregulación, busca que la propia entidad se conozca y conozca dónde debe ajustar sus perillas, por decirlo de una manera, para lograr sus objetivos. Pero también tenemos un control externo. Verán, profesor, pero hemos visto ahorita que el control interno es previo, simultáneo, posterior y también el control externo. Es correcto. Ya no estamos hablando del tiempo en el que se ejecuta, ¿no? Antes, durante y después, sino también que ahora
lo hace la Contraloría a través del Sistema Nacional de Control. Vamos a revisar los 3 estamentos que la conforman, pero también se hacemos. Entonces, hay una revisión, hay una evaluación, hay una comprobación, hay una verificación, que son técnicas de auditoría, que nos van a permitir establecer la razonabilidad o si se están cumpliendo la legalidad de los gastos de una gestión, del aspecto financiero, de sus resultados, de su propio control interno. Porque en la medida que tengamos un control interno fuerte, las desviaciones, ¿no? O las situaciones que salen de ese contexto deberían ser menores, ¿no? En la medida que tenemos un control interno sólido, un sistema de control interno sólido, la posibilidad de que existan desviaciones, de que puedan existir situaciones que incumplan normas, debería ser mucho menor. De ahí, por eso es que nosotros tenemos esa búsqueda de que las entidades públicas se autorregulen, pero que tengan un control interno sólido. Esa solidez va a permitir en adelante actividades de mejor, con mejores resultados, con mejor uso de los recursos, con mucha mayor tranquilidad, tanto para el funcionario, a la alta dirección, como para el propio servidor público, ¿no? Y eso te va a trasladar, o eso se va a una mejor imagen respecto al ciudadano, ¿no? Porque muchas veces escuchamos al ciudadano que se queja de una institución, de otra, de Caliwarma, de la RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones, del Congreso. Sí, pues son expresiones que tiene la gente. Pero en la medida que tú tengas mejores controles internos, ese tipo de situaciones deberían de quedar, no en el olvido, pero sí aminoradas, ¿no? No tener un efecto, es decir, no tener algo que pueda conllevar algo grave. Entonces, en ese control externo, la Contraloría ya hace trabajos previos específicos. Por ejemplo, da opinión sobre el endeudamiento público, da opinión antes del pago de adicionales de obra o supervisión de obra, siempre y cuando éstas superen el 15% del presupuesto programado. Entonces, miren cómo hay actividades previas específicas que debe cumplir el Sistema Nacional de Control. También hacemos un control simultáneo. Cuando hacemos el control simultáneo es porque estamos orientados precisamente al cumplimiento de los procesos que vienen llevándose. Una contratación pública, podemos hacer control simultáneo en las 7 etapas de una contratación pública. Podemos hacer un control simultáneo a la obra pública en sí, a en cualquier momento de la intervención, o cuando veamos que la intervención que está realizando una entidad pública tiene mucho mayor generación de riesgo. Imagínense que estén limpiando las torrenteras, las quebradas, cuando hay lluvias, ¿no? En plenas lluvias, va a generar un riesgo mayor. O, por ejemplo, que ha pasado con las carreteras, ¿no? Se advierte, se va advirtiendo, tus carreteras no están adecuadas, hay que mejorarlas, hay que corregirlas, hay que parcharlas o hay que volverlas a hacer en algunos casos. Cuando hablamos del control posterior, estamos hablando ya de aspectos directamente relacionados a la razonabilidad de los estados financieros, por ejemplo, como también al uso del presupuesto en función a la legalidad del mismo. Lo que uno gaste en el Estado, todo es motivado. En el Estado las cosas no se hacen porque se me ocurren. Hay normas que establecen cómo debo hacerlo. Y lo que hacemos como control es recabar información, evaluar esa información y compararla. Lo que tú estás haciendo, si está acorde a lo que dice la ley. Si los dos están iguales, no hay ningún problema. El problema se va a dar cuando encontramos diferencias, ¿no?
en ese cumplimiento de la legalidad. Y eso se le llama auditoría de cumplimiento. Ahora vamos a pasar a ver entonces cómo funciona ese sistema, ¿no? Ese sistema le llamamos Sistema Nacional de Control, y ese Sistema Nacional de Control está determinado en la Constitución para las funciones que tiene la Contraloría y en su propia ley. La ley 27785 y sus modificatorias nos permiten establecer que el Sistema Nacional de Control son no solo la parte física de los órganos que lo componen, sino también de aquellas normas, métodos, procedimientos integrados, orientados a ejercer el control gubernamental, ¿no? Hablamos del control gubernamental, qué es lo que significa y cómo lo debemos realizar. Pero ¿se nos ocurre a nosotros? No. Nuestros modelos de control, la forma en que trabajamos, tiene una base no solo científica, sino internacional. Así como la Organización de Estados Americanos congrega a los estados americanos, en el mundo tenemos la INTOSAI, que es la reunión de todas las contralorías del mundo, cualquiera sea su denominación, porque en algunos países se llama Contraloría General y en otros se llama Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ¿no? Acá a la vuelta nuestro está Brasil, y ellos utilizan el Tribunal de Cuentas, su denominación. Las actividades son similares, la forma de auditar también es similar porque tenemos una base en normativa internacional. ¿Y por qué esta necesidad de tener una normativa internacional? Lo que sucede es que en el mundo, a lo largo del tiempo, se ha venido gestando una serie de situaciones que ha conllevado a la necesidad de que se hablen básicamente los mismos idiomas en el conocimiento. Conocimiento, para este caso, en el conocimiento de control. Entonces hay una serie de pautas internacionales que nos permiten hacer la auditoría de cumplimiento, que nos permiten hacer la auditoría de desempeño o la auditoría financiera, puesto que esas pautas están relacionadas a buscar la razonabilidad del uso de esos recursos, ¿no? Y entender que todas las actividades que realiza una entidad pública en el Perú tienen que estar reguladas en los campos administrativos, operativos, presupuestales y sobre todo financieros. Una entidad pública para poder desarrollar sus actividades necesita presupuesto. La única forma es atendiéndolo y rindiéndolo y ejecutándolo adecuadamente. Y ese trabajo nos corresponde a nosotros de evaluar si es que eso es así. Y acá está. Y vemos un tridente, porque es un tridente. Tenemos tres entidades definidas por ley que nos dicen cómo se compone el Sistema Nacional de Control. La Contraloría General como ente rector, las sociedades de auditoría, que son entidades privadas organizadas por profesionales de la contabilidad, de la administración, del derecho, de la economía, que tienen ciertas labores que realizar. Básicamente el análisis de los estados financieros a la ejecución presupuestal. Y tienes dentro de cada entidad pública los órganos de control institucional. Son aquellas partecitas más chiquititas del Sistema Nacional de Control que operan desde cada entidad pública. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente ejercer el control gubernamental. La Contraloría General tiene una cualidad importante, tiene una responsabilidad principal de ser el ente rector del Sistema Nacional de Control.
Me dice, ¿y si hay un sistema nacional de control, quiere decir que hay otros sistemas? Claro que sí. El Estado tiene 11 sistemas. Entre ellos tienen el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Recursos Humanos, el Sistema Nacional de Abastecimiento, por ejemplo. Y dentro de esos 11, el Sistema Nacional de Control tiene una prerrogativa muy interesante, que la Contraloría es un organismo autónomo por mandato de la Constitución. Es un organismo que no depende de otros y que no está, excepto el presupuesto, que todos lo recibimos del Tesoro Público, no depende de otros para regular sus actividades. Se autorregula y regula las actividades en materia de control. Entonces, tiene esta autonomía administrativa, funcional, económica, financiera, que le permite dirigir, supervisar las actividades propias y la evaluación de las entidades públicas, ¿no? Para fortalecer las entidades, para generar, promover valores y sobre todo para promover la responsabilidad del funcionario y servidor público, ¿no? Y eso es importantísimo porque cuando hablamos de la responsabilidad, la responsabilidad de un funcionario y un servidor público, estamos hablando de esa relación que tiene que tener el funcionario con quién, con el ciudadano. ¿Correcto? Entonces, tienes a sociedad auditoría, como les explicaba, que operan bajo un concurso público de méritos, que van a las entidades públicas y evalúan los estados financieros y le dicen son razonables o no. He visto tu año anterior, he visto ese saldo, he visto cómo lo has trabajado este año con tu nuevo presupuesto y advierto si es que hay desviaciones y advierto si es que hay situaciones que tengan que ser evaluadas a mayor profundidad. Básicamente, también reviso el estado de las conciliaciones, de lo que significa, por ejemplo, los activos, ¿no? Entonces, es importante cómo esta sociedad auditora evalúa la razonabilidad de estados financieros porque estas van a tener una serie de consecuencias, ¿no? Hay préstamos internacionales que te piden que tengas tus estados financieros estén limpios, que tus estados financieros sean razonables. Y si no se produce eso, puedes perder un préstamo, puedes perder una posibilidad de endeudamiento. Y tienes al órgano de control institucional. Lamentablemente, a lo largo de los años se ha ido cambiando el nombre, ¿no? Se le entendía como control interno, auditoría interna, el órgano interno, el órgano de evaluación. No, es el órgano de control institucional, OSI, que es la entidad, la unidad especializada de hacer el control gubernamental dentro de la entidad. Pues miren qué interesante hasta ahí. Vamos a decir, oye, ¿y cómo opera? ¿Cómo realiza? ¿Cómo evidencia sus labores el Sistema Nacional de Control? A través de acciones de control. Si habíamos hablado de estrategias, esas son las herramientas que utiliza. ¿Cómo enfrento determinada necesidad del Estado de ser evaluada? Lo voy a hacer a través de herramientas que va a pretender ejecutar el sistema. Y eso le llamamos las acciones de control, que van a tener una serie de variaciones, pero que van a emitir un informe. La acción de control va a estar relacionada a un informe. Y ese informe va a salir de algún lado, ¿no? Acá, por ejemplo, ven ustedes un plan de visita de control. Quiere decir que hay todo un trabajo previo. Si nosotros vamos a ir a ver, por ejemplo, como hoy día tenemos una comisión que ha ido a Caliwarma a ver cómo se está distribuyendo los alimentos a los escolares, hay un plan de visita previo, hay un plan de trabajo previo.
implica qué personas, qué profesionales van a actuar, van a realizar esas labores, que nos dice cuánto va a costar, que nos dice cuáles son los puntos de atención, cuánto tiempo va a durar y cuándo vamos a tener esos informes. Toda acción de control, sea previa, simultánea o posterior, en cualquiera de las herramientas, va a generar como resultado la emisión de un informe. En ese informe se va a identificar responsabilidades, a señalar responsabilidades para que se tomen las acciones, se recomienda acciones de mejora. Entonces vamos a hablar un poquito de la Contraloría General. La Contraloría General va precisamente a supervisar y verificar esa aplicación de las políticas públicas a través de sus recursos, ¿no? Utilizando para ellos la propia Contraloría y sus gerencias regionales, sus gerencias de los sectores de control, como su SOCI y sus sociedades de auditoría. En la medida de que las entidades públicas tienen que tener información. Esa información tiene que ser catalogada, evaluada y luego revisada. Entonces, la Contraloría opera de esa manera. Pues hablamos de la acción de control porque decimos que es la herramienta esencial del sistema que todos vamos a utilizar, pero que nos va a dar a su vez productos para determinadas actividades, para el control previo, para el control simultáneo y para el control posterior. Este ejercicio del control gubernamental es autónomo y es organizado, supervisado, verificado por la propia Contraloría General a través de normativa específica, a través de funciones de supervisión, de control de calidad, ¿no? Que permiten que estos lineamientos propios se puedan desarrollar y al trazarse en su ejecución, logren los objetivos básicos que se ha querido lograr, ¿no? Y cómo estos van a influenciar después en las entidades para su mejor desempeño. Entonces, vamos a reiterar este tema de cómo trabaja entonces el sistema. Va a actuar en esos tres momentos, ¿no? Ya sabemos que es un control externo, pero que actúa en tres momentos: previo, simultáneo, posterior, y en los tres niveles de gobierno: gobierno central, regional, gobierno local. Gobierno central, llamamos al Poder Ejecutivo, ¿no? Y sus ministerios, sus programas sociales, sus dependencias directas. Hablamos de los gobiernos regionales, ¿no? Y de los gobiernos locales, o que son municipalidades provinciales, distritales, ¿no? Cómo estas están organizadas y cómo utilizan sus recursos. Pero para poder ejecutar todo eso, necesita tener atribuciones. ¿Sí o no? Necesita tener un lineamiento general, algo que le diga, oye, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Y esa atribución es de efectuar la supervisión, vigilancia, verificación del correcto uso de los recursos del Estado. Pero no solo va a que se usen correctamente, sino que yo también puedo evaluar si es que esas actividades están logrando los objetivos que se han trazado. No solo tengo que ver cómo se utilizan esos, si es que también tienen la prudencia y la transparencia fiscal correspondiente. Se dan cuenta que es un total, pero ¿qué? ¿Podemos estar en todas las actividades? No, el Sistema Nacional de Control no puede estar en todas las actividades públicas. Para eso genera un Plan Nacional de Control. Ese plan, que es autorizado por el Contralor,
determina cuáles son los lineamientos principales, las políticas que vamos a atender, y en función a ello se va a distribuir la carga o se va a distribuir las herramientas que vas a utilizar. Ahora llegamos al OSI. Y cuando hablamos del OSI, hablamos de este órgano que está en cada entidad pública, que para efectos de control se encuentra en la más alta organización de una entidad pública. Titular, el OSI. Directorio, el OSI. ¿Y por qué? Porque tiene que tener acceso a a toda la documentación, recursos que van a ser evaluados. Por eso tiene esa especial función, ¿no? De que las políticas públicas, el uso de los recursos sea poder evaluado en función a esas necesidades de control. Y las necesidades de control van a surgir o van a aparecer de la evaluación que nosotros podamos realizar. Ahí bien, por ejemplo, estamos supervisando la llegada de alimentos, el programa Caliwarma en Purús, ¿no? Como también vemos un tambo eh, en la Sierra de Apurímac. Entonces, podemos estar igual en la puerta de un ministerio o dentro de un ministerio, o en ENAPU o en CORPAC, en cualquiera de las entidades públicas o también de aquellas que administran recursos del Estado, ¿no? Entonces, el OSI está en los 3 niveles de gobierno, más las entidades autónomas, pero tiene que tener un OSI, y ahí ustedes ven el término órgano de auditoría interna, porque es antes de la ley 27785, y donde dice claramente cómo tiene que estar, ¿no? Entonces, en la ley 30742 ya se hace una precisión. Cuando hablas de órgano de auditoría interna, estás hablando del órgano de control institucional. Y este órgano de control institucional, para poder tener esa función de labores, tiene una directiva, ¿no? La directiva actual ha ido siendo modificada, ¿no? A través de diferentes resoluciones que permiten mejorarla, fortalecerla respecto a las labores que realiza un órgano de control. Que vamos a ver sus funciones en un momento. Entonces, volvíamos al tema, está el estructurado en el mayor nivel jerárquico, ¿no? Ustedes dirán, ya nos lo ha hecho 3 veces, sí, porque tiene que quedar eso claro y eso tiene que quedar siempre entendido. Para efectos de control, después del titular de la entidad, el OSI tiene el mayor nivel, puesto que tiene que pedir la información a todos los que están en menor nivel hacia abajo, pedir la información para poderla evaluar. Dicen, oh, pero ¿puede evaluar el titular de la entidad? Claro que sí, puede evaluar a cualquier órgano estructurado de una entidad pública. Ahí tienen un ejemplo. Este es el organigrama del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Y ustedes ven acá el despacho ministerial y al costado en rojo está el órgano de control. Tiene su Procuraduría, su Comisión Consultiva, su Secretaría General, sus oficinas generales, sus despachos viceministeriales, pero para efectos de control después del señor ministro está el órgano de control institucional. Entonces va a haber una dependencia funcional. Esa dependencia está orientada directamente a cómo tiene que desarrollarse ese órgano de control y su personal. ¿Y cómo funciona esto? Pues eso funciona de la siguiente manera.
¿El OSI mantiene una relación funcional con la Contraloría? Claro, porque este es el Sistema Nacional de Control y tiene que conocer qué personas laboran para ellos. No solo es el jefe de OSI, sino su propio personal. Entonces, ahí suceden dos situaciones interesantes, ¿no? Eh, el OSI, el OSI ejerce sus funciones en sujeción a la normativa, esta directiva que les he explicado, y a disposiciones específicas. Ese accionar que realice el OSI no está sujeto a mandato del titular, ¿no? Yo siempre cuento como anécdota, y si hay personal ahorita entre nuestros participantes, hay personal de Ayacucho, podríamos recordar que alguna vez el director de un UGEL quería que se fuera a evaluar el extravío de un premio, ¿no? Quería que el órgano de control haga toda una evaluación respecto a dónde estaba ese premio. Bueno, no funciona así, ¿no? Porque un órgano de control institucional tiene que desarrollar sus actividades en función a lo regulado y a un plan anual de control. Y ese plan es el que precisamente nos va a decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué medidas son las que hay que cumplir, ¿no? Entonces, ¿el jefe de OSI puede asistir a eventos protocolares de la entidad, su personal? Sí, correcto. Sin que eso suponga la pérdida de su independencia o imparcialidad. Parcialidad, ¿no? Si va a un campeonato deportivo, puedes asistir, participar, jugar, pero no vas a ir a la celebración, ¿no? O vas a estar celebrando con el funcionario público. Entonces, hay unas situaciones que uno tiene que ir conociendo y viendo. Don Genaro Matute, que en paz descanse, que fue nuestro contralor, decía que en el caso de Losi es como la mujer del César, no solo tiene que serlo, sino también que pare serlo. Entonces es interesante cómo el OSI tiene que desarrollarse dentro de la entidad, cumplir con la entidad, pero también tener esa otra cualidad que es interesante, ¿no? Esa frase que decimos que lo cortés no quita lo valiente. El OSI tiene que desarrollar sus actividades siempre conociendo más que el funcionario, porque si no, ¿cómo le recomiendas algo si tú no conoces un poquito más que él? Pero también haciendo ver su calidad de persona y su calidad de profesional, sin perder o afectar su independencia o imparcialidad, ¿no? Y eso es siempre necesario. Entonces, el personal del OSI tiene que cumplir un horario de trabajo. Si en caso la entidad, por ser especial, tiene una forma diferente de trabajar, pues no hay problema. Tendría que ver o tendría que verse cómo complete esas horas. Pero finalmente, esa regla de independencia no está sujeta al vínculo contractual o laboral. O sea, como yo soy personal de la Contraloría, tengo que respetar todo. No, todo el personal que labora en el OSI tiene que cumplir con registrar adecuadamente su ingreso, sus salidas, sus funciones, las marcaciones, su asistencia, ¿no? En la entidad. Si está regulado usar terno, tendrá que usar terno. Si está regulado algunas cosas, tiene que cumplirlas también. Y entonces ahí entramos a ver el tema de las funciones y los roles. Esas funciones y roles son las que permiten establecer cómo vas a trabajar, ¿no? Y aquí vamos a empezar a analizar las funciones. Y por ejemplo, vamos a ir leyendo solo algunas para no hacer tan largo. Ya estamos entrando al minuto 50, miren.
formular el plan anual de control. Como yo soy el órgano de control y estoy dentro de la entidad, estoy obligado a conocer la entidad, a saber cómo opera, saber cuáles son sus debilidades. Hay municipios que tienen un buen sistema de recaudación y otros no. Hay municipios que tienen un buen sistema de servicio público, lo que es recoge basura, y otros no. Ese conocimiento que yo tengo respecto a la entidad es el que me permite establecer en un plan anual de control qué es lo que voy a realizar, a qué voy a enfocar mi trabajo para poder cubrir el mayor presupuesto o la mayor cantidad de operaciones y que éstas generen como resultado de ese informe, ¿no? De esa acción de control, generen un valor agregado para una mejor administración pública. ¿Correcto? Entonces, tiene también la función de ejercer el control gubernamental conforme a lo que la Contraloría establece, las normas generales de control gubernamental, ¿no? Y otra normativa relacionada a lo mismo. Vamos a ver otra. Por ejemplo, nos dice recibir, atender y o de corresponder derivar las denuncias que presentan personas naturales o jurídicas. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, estamos en el órgano de control institucional de la Municipalidad Distrital de Laberinto y viene una persona a hacer una denuncia a la Municipalidad Provincial? ¿La recibo y la archivo? No, tengo que trasladarla. Pero es sobre el gobierno regional, la traslado a la gerencia regional respectiva, ¿no? No me puedo quedar con algo que no me corresponde, pero sí puedo revisar lo que a mí corresponde, ¿ok? Entonces también dice que debo realizar el registro oportuno en los sistemas informáticos que da la Contraloría, precisamente para que esos sistemas permitan conocer qué estamos haciendo, si estamos cubriendo y si estamos dándolo en los plazos establecidos. Pero también cuando hablábamos del titular de la entidad, oye, ¿el titular me puede ordenar hacer un servicio de control? No, no te puede ordenar. Ah, ¿me lo puede disponer? No, no te lo puede disponer. Te puede solicitar. ¿Sabe qué, señor jefe del OSI? Yo necesito que se haga una evaluación a esta obra. Tengo una empresa contratista, creo que no están haciendo las cosas bien, tengo mis dudas, necesito la ayuda del OSI. Esa solicitud de servicio de control puede ser evaluada y determinada para ser atendida, ¿no? Eso incluye incluso los pedidos del Congreso de la República como cualquier otro tipo de entidad. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que realice la Contraloría, ¿no? Apoyar a las comisiones auditoras, comisiones de control que designa la Contraloría para servicios de control, ¿no? En función a la capacidad operativa, yo puedo hacer que mis auditores ayuden a otras comisiones, ayuden a comisiones de control con equipos, con sus labores, con sus manos, con sus brazos, para fortalecer un equipo de trabajo. Entonces, soy parte de un todo, ¿no? Mantener reserva y confidencialidad de la información de los resultados objetivos. Hay dos cositas que discernir ahí, ¿no? Cuando yo estoy ejecutando un servicio de control, yo tengo que mantener reserva y confidencialidad de la información, puesto que eso puede generar que no logre mis objetivos, ¿no? Y que no hay esa reserva. Sin embargo, la normativa el día de hoy ha sido fortalecida respecto a que todos los informes son publicados, y no solo son todos publicados, sino que también con sus anexos. Para eso la Contraloría ya ha visto el sistema de servidores que tengan la capacidad necesaria en la nube, ¿no? Para poder no solo recibir el informe de control y sus anexos, sino todas sus pruebas. Miren qué interesante
Esto conlleva a mejorar siempre la propia presentación de los informes, la calidad de los informes, porque todo el mundo los va a leer, especialmente las personas que estén interesadas en ellos, ¿no? Entonces, para que ese OSI opere, tiene que tener un jefe. Ese jefe es designado o encargado por la Contraloría General en una resolución o a través de un oficio. Puede ser encargado cuando esto es requerido, esto es necesario, ¿no? Pero se tiene que cumplir una serie de requisitos como el clasificador de cargo, el manual de puestos y otros que la Contraloría determine, ¿no? Así como una declaración jurada de no estar impedido de ejercer. Ah, entonces yo puedo ser jefe de OSI de una entidad en la que he trabajado siempre y cuando hayan pasado 2 años, siempre y cuando no estés dentro de un informe, siempre y cuando no tengas un juicio pendiente, por ejemplo, con la entidad, ¿no? Por un tema laboral o disciplinario. Miren qué interesante cómo eso son grandes requisitos, pero que a su vez son necesarios, ¿no? Y la Contraloría tiene esta mm, posibilidad, ¿no?, de efectuar una verificación posterior de esa información. Impedimentos. ¿Y aquí viene, no? Vamos a ver alguno de ellos. Adolecer de incapacidad física o mental grave o permanente, ¿no? Padecer de enfermedad de alcoholismo o narcodependencia, haber sido declarado en quiebra, tener un juicio con la propia entidad, ¿no? Cualquiera sea su naturaleza, haber sido presidente, ministro de Estado, organismo titular de un organismo autónomo, entidades, etcétera, etcétera, o gobiernos regionales o locales. Imagínense, dentro de los últimos 5 años, imagínense que el alcalde quiere ser luego el jefe de OSI de su entidad, ¿no? Posible, ¿no? Al menos hasta después de 5 años. Pertenecer a algún partido político, haber sido candidato, estar en el registro de deudores alimentarios, morosos o de reparaciones civiles, tener antecedentes penales, policiales, judiciales. Miren qué interesante, ¿no? Haber sido separado del cargo de jefe de OSI en forma definitiva. Hay una serie de requisitos o, entre comillas, para este caso, impedimentos para no poder no ser jefe de OSI, ¿no? Eh, Cuando ha desempeñado en los últimos 4 años alguna función ejecutiva o de asesoría, ¿no? O tener familiares, ¿no? Dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad con el titular de la entidad o los miembros de la alta dirección, ¿no? O el directorio de la empresa. Ahora nos dice, ¿y cuánto tiempo dura esa designación? El periodo es de 3 años, puede ser menor, pero puede ser mayor siempre y cuando hay una evaluación de promedio hasta un máximo de 5 años. Puede durar desde un día hasta 5 años, ¿no? Lo normal es 3 y luego vienen las rotaciones, pero por necesidades del servicio o situaciones ajenas podría durar un poco menos, ¿no? O podría durar un poco más, pero hasta un máximo de 5 años. ¿Cuándo concluye entonces esta función? Cuando hay un fallecimiento, cuando hay una renuncia, cuando la situación sobreviviente no le pida continuar, ¿no? Habíamos hablado de esas incapacidades. Cuando hay una razón de necesidad, separación definitiva, límite de edad, ¿no? Miren cómo estos determinan la conclusión de la función.
Y hablamos un poquito de las funciones del jefe de OSI, ¿no? ¿Qué funciones tiene el jefe de OSI? Ejercer el control gubernamental, representar a la Contraloría, aplicar el control de calidad en los procesos que él va a realizar, participar como invitado y sin derecho a voto en reuniones de la alta dirección. O sea, sabe que, señor jefe de OSI, tenemos un directorio de gerentes, queremos que participe. Muy bien, puede participar, pero no tiene derecho a voto. Puede participar, puede comentar como un invitado. ¿Por qué? Porque eso no le va a restringir sus actividades de control posterior, ¿no? Y también administrar los recursos que a este OSI le dan, como bienes y servicios, computadoras, impresoras, eh, escritorios, ¿no? Materiales, vehículos, los documentos y también velar por la seguridad de las instalaciones. Perdón. Acá hay un poquito más al detalle, ¿no? Cuando decimos bienes y servicios, hablamos de los proporcionados por la entidad, ¿no? Para ejercer las funciones. Bienes y servicios pueden ser de repente equipamiento especializado, la contratación de algún servicio especializado, ¿no? Un ingeniero, un técnico especializado, una prueba de campo, etcétera, etcétera. Los sistemas informáticos, ¿no? El tema de tecnología, cuando la propia Contraloría sea quien los opere, quien los incorpora, ¿no? Para un adecuado uso y explotación de los equipos informáticos. Cuando hablamos de la gestión documental, son aquellos documentos que dan soporte al trabajo. ¿Qué hacen los auditores? Evalúan documentos. Para poderlos evaluar tienen que conocerlos, tienen que haber llegado en forma legítima a ellos, pero también tienen que registrarlo en un sistema de gestión documental. De manera que el archivo documentario, que está también regulado por ley, tenga como soporte a los informes, ¿no? Me ha sucedido a mí, ¿no? Que un juez me ha escrito, me ha mandado un oficio y me ha dicho, señor, ¿sabe qué? Envíen una copia legalizada del informe tal, porque aquí ha habido un tema de incendio y se ha perdido. Hemos tenido que sacar una nueva copia o utilizar la que teníamos archivada para enviársela. Ese tipo de situaciones pueden darse, por eso hay un control documental. El auditor se basa en documentos. El auditor evalúa documentos y los compara con las normas. Compara lo físico y lo físico va a tener un registro, o el cuaderno de obras, por ejemplo, ¿no? Y también ver el tema de la seguridad de las instalaciones para no solo la comodidad del trabajador, sino tener la protección de las personas, de los documentos, de los bienes y de las propias instalaciones. Entonces, el personal del OSI es aquel que lo va a conformar, que va a acompañar a este jefe de OSI en sus labores como auditores, técnicos administrativos, ¿no? Cualquiera sea la relación laboral que permita ejercer estas actividades, ¿no? Pero ese equipo siempre se debe buscar que sea multidisciplinario o que esté orientado a las propias labores. Ejemplo, ¿no? En Caliwarma tenemos profesionales como biólogos, licenciados en nutrición. ¿Por qué? Porque lo que se están evaluando es la calidad de los alimentos. Entonces, una actividad importante de los alimentos es el control de los mismos. Es tener personal especializado para poder lograrlo, ¿no? Entonces, pero para poder realizar esas funciones va a seguir algunas normas de desempeño, ¿no? La independencia, la capacitación y competencia, la diligencia profesional, la confidencialidad, la aptitud de servicio, la calidad del servicio, el compromiso con el país, la cordialidad, el cuidado y esmero profesional, independencia, probidad, reserva, tecnicismo, vocación dentro de como normas de ética.
normas de desempeño, normas de ética. No solo cómo te desempeñas, sino como también tú tienes que trabajar, ¿no? Y está el compromiso por el país, la cordialidad, las buenas conductas, los derechos de los auditados, ¿no? Proteger los derechos de los auditados. Y estas normas de conducta y desempeño, pues tienen principios, ¿no? Como la objetividad, la probidad, la veracidad, la honestidad, el respeto, la reserva, ¿no? Un auditor no puede ir hablando de lo que está investigando, de lo que está evaluando. Un auditor no puede estar dejando de ver su imagen respecto a los demás, ¿no? Tiene que entender que el funcionario público debe actuar en legalidad y tú de la misma manera tienes que actuar en legalidad. Pero también va a tener prohibiciones. Todos hay más prohibiciones, más requisitos. Sí, pues porque tienen que tener esa cualidad importante, ¿no? De no ejercer actividades en beneficio propio o de terceros, no transmitir esa información que uno ha obtenido, no desempeñar actividades que conlleven un conflicto, ¿no? Como ser asesores, ¿no? Asesor contratado, trabaja en el OSI y es asesor de otra entidad pública, ¿no? O dedicarle las horas de trabajo a otras labores, ¿no? Entre otras prohibiciones. Entonces, estos órganos de control institucional actualmente están en un proceso de incorporación, ¿no? A la propia Contraloría, donde ya todo el personal, los servicios, todo va a ser controlado por la propia Contraloría. Y eso está en función a los riesgos que presenta esta entidad, al presupuesto que maneja, a cómo ejecuta ese presupuesto, a los bienes que administra, a su organización dentro del Estado, a la jerarquía de las entidades que son propias o que pertenecen a esta, ¿no? Y a la propia necesidad institucional como evaluación. Este proceso va a tener un plazo, ¿no? Como vemos aquí hay una serie de plazos desde la resolución donde la Contraloría decide incorporar al órgano de control, cómo se comunica, cómo se hace ese diagnóstico, cómo se identifican los costos que van a ser transferidos, el plazo para que se hagan estas transferencias y luego la formalización. Para eso va a existir una comisión. Y esa comisión va a estar conformada por el jefe de planeamiento, porque hay el tema de recursos presupuestales, el jefe de recursos humanos, porque hay personal que está laborando, el jefe de administración para ver el tema de las facilidades, computadoras, escritorios, todo lo que cuenta el OSI, y el propio jefa o jefa de OSI, quien tiene que velar porque se cumpla con este traslado, ¿no? Esta incorporación. Hasta ahí hemos llegado. No sé si tienen alguna pregunta y la revisamos. ¿Les ha quedado claro? Nos dice Miguel que la asistencia va a estar en función a la verificación del tiempo de permanencia durante toda la ponencia, así que por favor quédense conectados hasta el final. Dime, Profesor, Miguel. le acabé de enviar una Ok, consulta, sí, a su chat para que lo pueda resolver. muy bien, dice, ¿hay alguna restricción para los OSI respecto al uso de las atribuciones de la Contraloría? Tenemos, por ejemplo, en el modelo de requerimiento de información, en el desarrollo de una recopilación de información, CGR y OSI son distintos. La recopilación como tal es la misma, ya está regulada. Antes era un poco más abierto, puesto que no era una actividad dentro del plan, no era una actividad de el conocimiento que el órgano de control tenía que tomar respecto a su propia entidad.
pero ahora ya está regulada. Por lo tanto, hay plazos, son 20 días, hay una serie de requisitos y un plan que cumplir para hacer una recopilación de información. Dice una consulta, ¿el haber sido candidato político está impedido de trabajar en la Contraloría? Siempre y cuando tú estés postulando al lugar donde estás, al OSI, del lugar donde tú quieras trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque podría haber un problema de independencia, ¿no? Dice, algunas entidades se resisten a ubicar al OSI en el nivel del titular en su organigrama. Es después del titular, ¿no? Pero ahora con este tema que estamos trabajando de la incorporación, eso tiene que irse dejando de lado. Nos dicen, es obligatorio que en instalación del OSI tiene que estar la sede central de la entidad. ¿Puede ser ubicado en otras sedes físicas? Sí, puede estar ubicado en otras sedes físicas. No necesariamente tenemos que estar al costado del titular. Si el titular tiende a bien coordinar mucho con nosotros, no hay problema. Pero si no, nosotros podemos estar en otro lado. Por ejemplo, en el gobierno regional Arequipa, en el distrito de Paucarpata, queda la sede principal y el órgano de control institucional está en el distrito de Caima. Está más o menos a 20, 25 minutos de diferencia. No es un problema, no es una diferencia, ¿no? ¿Qué más nos dice? A ver, hay entidades que no cuentan con un OSI. Sí, en efecto, hay entidades de menor nivel que no tienen un OSI, pero que la instancia superior es la que está a cargo. Por ejemplo, una gerencia regional de salud no tiene jefe de OSI, ¿ok? No hay ningún problema. Quien tiene que verlo es el OSI y el gobierno regional, ¿no? Eh, en un servicio de control concurrente es viable hacer de siete o más hitos de control. Claro, sí, tú puedes hacer, no hay una prohibición de hacer hitos. El tema es que tú tienes que enfocar bien cuáles serían tus objetivos de cada hito, ¿no? Para evitar un tema repetitivo en el cual la propia entidad tome acciones. Si está inmersa en un informe de control, ¿puede postular a la Contraloría? Claro, puedes postular a la Contraloría mientras no esté sancionado. Pero también tienes que ver por qué te están sacando ese informe o por qué estás siendo parte de ese informe. ¿Un auditor puede hacer un trabajo en una empresa privada que no presta servicio a una entidad pública? Claro que sí, siempre y cuando no afecte sus labores, ¿no? Su horario de trabajo. Por ejemplo, yo dicto clases en la Universidad Privada del Norte, no estoy haciéndole propaganda, pero yo dicto clases los sábados y en un tema que no es de control, entonces no tengo ningún problema en ejercer ese derecho. Pero sí sería un tema que yo trabajara para una entidad pública, ¿no? Alguna vez he enseñado para una universidad nacional, pero tenía que ver que los horarios de dictado de esa clase no interfieran con mi trabajo, ¿no? El jefe OSI puede trabajar hasta 5 años. No, trabajar puede seguir trabajando. El cargo de ser jefe de OSI tiene un máximo de 5 años. ¿Qué más nos dice? Si un jefe de OSI antes que ingrese un familiar como titular de una entidad, debe renunciar. Si un titular, imagínense una municipalidad, y el hermano del jefe de OSI viene trabajando ahí. Si yo voy a ir cambiado el jefe de OSI y está mi hermano trabajando, tendría que informarlo de todas maneras, ¿no? Pero si ya tiene un derecho ganado, tú tampoco puedes prohibírselo, ¿no? Que tendríamos que ver puntualmente cómo es el caso. La experiencia para un jefe de OSI sí tiene que haber experiencia en control gubernamental, si no su curva de aprendizaje va a ser mucho más difícil. Si un OSI
Esto es interesante. ¿Qué responsabilidad y sanción tiene un jefe de OSI cuando no cumple con su labor y dónde se puede hacer la denuncia evidenciando el cumplimiento de irregularidad cometida? Un jefe de OSI tiene que hacer su labor. Si no la hace correctamente o no le hace porque a usted le parece que no es correcta, es otra historia. Pero si usted tiene evidencia de que no está haciendo sus labores, usted puede quejarlo ante cualquier oficina de la propia Contraloría General. Por ejemplo, es el jefe de OSI de un municipio. Usted tiene una gerencia regional donde puede ir a hacer la denuncia. Es un jefe de OSI acá en Lima, usted puede acercarse a nuestras oficinas principales en Camilo Carrillo, cuadra 3, y hacer su denuncia. Dice, a ver, todas las entidades públicas deben tener un OSI, sí, todas deben tener un OSI. Si no lo tienen, como les decía, estaría el OSI de mayor nivel, ¿no? Es correcto que el personal de OSI a menudo realicen tomas fotográficas en entidades internas previstas por la entidad. Sí, no habría ningún problema, siempre y cuando estas no afecten a las personas, ¿no? No afecten la reserva que deberían de tener, pero si no, es una actividad pública, es una actividad, no hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre hito de control en el control concurrente? Un hito es un momento. Tómelo como una foto. Un hito de control es un momento. En ese momento yo actúo. Y de esa manera puedo ver, ¿no? En el control concurrente. ¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el OSI? Ser profesional, estar colegiado, no tener denuncias públicas, como hemos visto en los requisitos, ¿no? No tener sentencias pendientes, no estar denunciado por deber dinero, por ejemplo, ¿no? El control previo lo hacen los OSI, todavía no, respecto a lo que es control, los adicionales de obra, todavía eso lo están haciendo las gerencias regionales. Un auditor de la Contraloría puede ser perito judicial, sí, sí puede ser perito judicial, siempre y cuando informe, ¿no? Porque a veces uno no es perito judicial, pero los jueces te llaman, ¿no? Yo he estado hasta el año pasado, no, hasta comienzo de este año como perito en un juicio. El señor juez dispuso que yo sea el perito por parte del Estado y estuve asistiendo para poder evaluar el informe, para defender técnicamente nuestro informe, ¿no? ¿Qué pasaría con los OSI asimilados a la Contraloría con su jefe de OSI, que es de la entidad? La parte laboral es un tema que debe revisarse con la propia entidad, ¿no? Pero cuando el jefe de OSI o su personal pasan a la propia Contraloría, lo que va a ocurrir es que dependiendo de su relación laboral y sus derechos ganados, tenga que coordinarse con la propia entidad. ¿Qué más? Cuando el OSI realiza un informe de visita de control y advierte situaciones adversas, da pie a que necesariamente la entidad abra procesos administrativos a los inmersos. No necesariamente, porque una visita de control es un control simultáneo y lo que tiene la función es, llámenlo así, de advertir, ¿no? Como un jalón de orejas. No necesariamente debería abrirse un proceso administrativo, salvo que el titular de la entidad encuentre otras deficiencias, ¿no? Cuando las OAS realizan el control externo, generalmente ellos hacen auditoría financiera. Sin embargo, la normativa ha ido cambiando y ellos pueden ejercer otro tipo de labores de control, pero básicamente es la auditoría financiera. Dice, en el caso de la implementación de los OSI en la unidad ejecutora, el Poder Judicial tiene su OSI, pero las unidades ejecutoras, ejemplo, Arequipa, Purímac, no tienen OSI a la fecha. ¿De quién es responsabilidad de la implementación? ¿De la propia entidad o de la CGR? Para este caso tiene que ser coordinado con la propia CGR.
en relación al OSI que tiene el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuántos años se puede ser jefe de OSI designado fuera de su región? Un máximo de 5 años, ¿no? ¿Se puede brindar el servicio de consultoría a una empresa privada que le brinde servicio a una municipalidad? Si eres parte del OSI, no. Las denuncias mediante participación ciudadana pueden ser recibidas de forma verbal o obligadas a ser evaluadas. ¿Cuál es su plazo y procedimiento? Nosotros tenemos una directiva para la evaluación de denuncias. En función a ella, nosotros establecemos una serie de requisitos para admitir la denuncia y luego derivarla a lo que deba de corresponder. Así es archivarla o implementarla, ¿no? Y ya para terminar, dice, un hito es una actividad en curso que se evaluará y el hito y el control concurrente comprende 2 a más hitos. El hito es parte del control concurrente. A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Como control simultáneo, yo tengo 3 productos. La acción de oficio, la visita de control, que es solo una actividad, un hito, y el control concurrente, que es de 2 a más hitos, ¿no? Lo preguntaba, ¿puede hacer 7, 8? Sí, puedes hacer 10, 12 hitos, cuando estás en una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, visita de control es un solo hito, es un solo momento, y control concurrente es más de 2 hitos. ¿Por qué la Contraloría no toma acciones legales en contra de los denunciantes que presentan denuncias calumniosas contra el jefe de OSI? Primero, porque las denuncias calumniosas contra un jefe de OSI siempre van a existir. Las he pasado yo como jefe, como muchos de ustedes, o como muchos de los que hemos visto a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay que separar cuáles son las cosas que uno tiene que hacer. La función de la Contraloría no es esa, ¿no? Sino ya es una función propia. Si yo recibo una denuncia calumniosa, yo puedo accionar, pero no directamente a la Contraloría, ¿no? Sino imagínate, estaríamos tendríamos que crear un área, ¿no? Especial para ello. Dice, yo dejé de ser perito judicial cuando ingresé a la Contraloría, pero me siguen asignando casos. ¿Debo comunicarlo nuevamente o lo acepto? Tiene que usted comunicarlo nuevamente, ¿no? Porque es una actividad. La acción de oficio posterior tiene como finalidad realizar denuncias civiles o penales. La acción de oficio posterior tiene la finalidad de revelar hechos como consecuencia de los mismos puedan tener una connotación de orden civil o penal. Quedará en la propia entidad evaluar, fortalecer y realizar las denuncias que correspondan. Y con eso termino, porque si no, vamos a seguir. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias por su atención. agradecemos al público por sus preguntas y a Cristian Ampuero González por compartir sus conocimientos y experiencia esta noche. De esta manera se ha concluido la conferencia Funciones y roles del órgano de control institucional del Sistema Nacional de Control. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches.